Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña el analista económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el ingeniero Carlos Cobo. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Danilo. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Buenos días, Carlos. También nos acompaña nuestro académico asociado, el economista Rodrigo Calderón. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días a todos. Buenos días, gracias por acompañarnos. El tema que estaremos abordando hoy son las reformas viables al Código Monetario y a la dolarización. Para esto nos acompañará el doctor Pedro Romero. Pedro es profesor de Economía y director de la Maestría en Economía de la Universidad San Francisco de Quito, además de miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Es máster y PhD en Economía en George Mason University. En esta organización se desempeñó como profesor asistente en la Cátedra de Desarrollo Económico en América Latina e investigador en el Centro de Complejidad Social. Autor de publicaciones en reconocidas revistas de economía en los Estados Unidos y en Ecuador. Muy buenos días, Pedro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación y nuevamente muchísimas gracias por esa introducción. Estoy aquí para evaluar esta ley que es importante para el país. Sí, Pedro, en primera instancia quisiera que nos puedas contar los puntos principales de este texto legal denominado Ley para la Defensa de la Dolarización, el cual contiene reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cuáles son los puntos principales de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para el análisis de la Asamblea? Bueno, primero hay que tomar en cuenta el contexto en el que se le envía, que tiene dos partes. La una es que está dentro de la programación para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un compromiso para hacer un desembolso en mayo, junio, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que hay que tomar en cuenta. La segunda parte es que estamos en un contexto electoral, ¿no? Una primera vuelta bien agitada a las puertas de otra segunda vuelta. Entonces, y de ahí los elementos principales de la ley, yo diría que el primero de las personas que lo han hecho es tratar de cumplir con el fondo. Eso implica que hay ideas del fondo en la ley, en la propuesta de ley. Es la manera en que ellos ven el rol de un banco central. Acordémonos que el fondo nunca estuvo a favor de la dolarización de Ecuador y de ningún país, ni siquiera es un promotor de la dolarización panameña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para ellos Panamá es como un bicho raro y lo mismo resulta ser Ecuador y los otros países dolarizados en la región. Entonces, hay que partir de allí, de su falta de identificación, en este caso de miembros del Fondo Monetario Internacional, con un país dolarizado. Y luego está ya entrando a algunos de los detalles de la ley. La ley lo que hace en pocas palabras es como tratar de borrar lo que se hizo en el Código Orgánico Monetario del 2010 y volver a tener un marco legal similar, bastante similar al que había en el año o en el que se aprobó en el año 2001, cuando se hicieron leyes, las famosas leyes Troles para digamos, reconfigurar el central bajo un esquema de dolarización. Y eso incluye al menos dos cosas importantes. La primera es la restitución de los famosos 4 balances del Banco Central. Estos 4 balances del Banco Central tienen que ver con cómo el Banco Central garantiza que hay un respaldo, ¿no?, por cada uno de sus pasivos. El Banco Central, como cualquier otra entidad pública o privada, tiene activos y pasivos. Dentro de los activos están las reservas internacionales, oro, etcétera, divisas, créditos que haga el Banco Central o inversiones, más típico. Y por el otro lado, los pasivos están depósitos. El depósito más grande en un país dolarizado o el pasivo más grande en un país dolarizado son
por la manera como está, no tiene que ser así, es los depósitos que están en el Banco Central de bancos privados para cumplir con las regulaciones de encaje legal, ¿no? Entonces hay lo que se conoce como las reservas bancarias. Están los depósitos del gobierno, que eso siempre tiene que ser así, de GATS y ese tipo de cosas, y los respaldos para la emisión fraccionaria de dinero que nosotros tenemos aquí. Entonces, porque no tenemos emisión en billetes, ¿no? Entonces, básicamente, la lógica de los balances es que cada parte, haya partes de la Reserva Internacional que cubran las reservas bancarias, lo que se necesita para la emisión fraccionaria, lo que se necesita para respaldar los depósitos del gobierno, del sector público, universidades, etcétera, todo eso, y cualquier otro pasivo. Entonces, cada uno de esos, ¿no?, da lugar a estos famosos 4 balances. Y se supone que el más importante es el respaldo de las reservas bancarias, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ese es uno de las aristas importantes de esta ley, es volvernos hacia el 2001, borrar lo que se hizo en el 2010 durante el Correato. Y por el otro lado, la otra parte importante es establecer un directorio más independiente, o no, en la ley del presidente, del ejecutivo, ¿no? Nombrado, o sea, 5 miembros, pueden ser algunos propuestos por el presidente, pero son aprobados por la Asamblea, y luego tienen un periodo más largo que un periodo presidencial y son independientes del gobierno central. El Banco Central ya se dice, bueno, la autonomía, etcétera. Entonces este directorio va a tener que, no va a depender directamente del gobierno central. Utilizan una manera legal de hacerlo porque en la Constitución, según la Constitución de Ecuador, no debería ser autónomo el Banco Central, pero utilizan una manera con esta figura del directorio y sus funciones y todo lo demás, y quiénes pueden ser parte de este directorio. Entonces, esa yo diría que son, y la otra que es la eliminación, perdón, la otra que es como la eliminación de todo el tema en el código del dinero electrónico, ¿no? De lo que en el Banco Central ya no se habla del dinero electrónico. Esas son como las diferencias o las reformas de fondo más importantes, que son las que la gente está discutiendo, pero hay unas puntuales que yo creo que son más bien una advertencia a la estabilidad de la dolarización y a su durabilidad en el largo plazo. Muy bien, gracias. Rodrigo, sí, ¿algo que quiera añadir? Sí. Hay una cuarta importante, Pedro, que es la prohibición de conceder créditos al gobierno central, a los gobiernos seccionales y a otras entidades públicas. Sí, sí. Y la obligación asimismo al vencimiento de esas operaciones de crédito ya no renovarlas. Claro, sí. Esto también es importante. Ahora, quisiera hacer un comentario sobre el primer punto, que es el tema de las reservas bancarias depositadas en el Banco Central. La reserva de ley, ¿no?, está solamente en 3-5%. Entre 3 y 5% de acuerdo al tamaño del banco. Los bancos más grandes creo que están en el 5 y el resto pues en el 3. Pero los bancos aquí en Ecuador, desde que estamos dolarizados, han venido trabajando con una reserva mucho más alta, una reserva autoimpuesta. No, como no hay prestamistas en última instancia, han estado trabajando con un promedio de alrededor del 30% de los depósitos. Entonces, a partir de 2014 se ingeniaron, cuando ya se expidió el Código Monetario y Financiero, para aplicar el coeficiente de liquidez, para obligar a que los bancos depositen en el central un porcentaje X de la liquidez, y que fue aumentando. En este momento creo que está en 40-45%. Entonces, obligan a que los bancos depositen en el Banco Central un porcentaje mucho mayor que el que le correspondería según la ley. Entonces, porque si depositaran solamente lo que corresponde de acuerdo a la ley, pues no sería mayor el problema. No, el problema está en que obligan a que depositen mucho más. Hay otro detalle. ¿Cuál ha sido el perjuicio de que a partir de 2014 el gobierno haya dispuesto de fondos del Banco Central del Ecuador? Los banqueros privados, a partir de ese momento, asumieron que esos fondos ya no estaban disponibles. Y en realidad el perjuicio de haber dispuesto de esos fondos en esos años fue haber obstaculizado la expansión del crédito, haber obstaculizado de esa manera pues el incremento del crecimiento económico, porque
si hubieran habido si tales reservas hubieran estado disponibles, ¿no?, para los bancos privados, los bancos hubieran tenido capacidad para otorgar más créditos durante esa época. Esto es difícil de medir, pero sí se puede decir, bueno, los banqueros en realidad a partir de que el gobierno comenzó a disponer de los fondos, comenzaron a restringir los créditos, o los créditos se expandieron a un mayor ritmo que el anterior. Sí, bueno, sí, sí, gracias. Sí, efectivamente el código es del 2014, perdón. Sí, efectivamente ese es uno de los temas importantes también de cómo se han comportado las reservas en exceso, que se llaman, ¿no? Entonces, pero hay unas cosas que yo les decía, detalles de la ley que son preocupantes para la dolarización. Uno de estos es que una de las funciones de este directorio es, por un lado, establecer el sistema de tasas de interés, ¿no? Sí, exacto. Y lo dejan de esa manera así, bien general, que establecer puede ser cualquier cosa, puede ser seguir haciendo lo que se ha venido haciendo aquí, que es fijarla, ¿no? Es decir, por sector económico vamos a fijar un techo. Entonces, esa es una, o un techo, un piso. En la superintendencia se ha venido diciendo en hace un año o más que se fije no solo un techo, sino un piso, cosas así, como una especie de franja. Y por el otro lado, en la misma ley habla, en varios artículos en la propuesta de ley, se habla de que el Banco Central, a través de su directorio, debe hacer política monetaria. Y que una de las razones de hacer política monetaria es para tener una regulación de la liquidez de la economía. Y uno de los instrumentos que dice, instrumentos para poder gestionar la liquidez en la economía, las tasas de interés. Y eso es peligroso primero, por ejemplo, en países dolarizados que han sido exitosos en el manejo de la dolarización y de su sistema financiero, creciendo bastante, como El Salvador y Panamá. En Panamá no hay Banco Central, hay solo un Banco Nacional de Panamá. Y en El Salvador sí se sigue llamando Banco Central, pero, por ejemplo, no menciona nada en su estatuto de manejar o intervenir en las tasas de interés. Y tampoco habla de operaciones de mercado abierto. En el proyecto de ley que tenemos se habla de manejo de tasas de interés y de operaciones de mercado abierto, que es algo que no existe en Ecuador desde el año 2000, básicamente, porque las emisiones que hace el Banco Central de títulos de bancos centrales no hay realmente un mercado interbancario en Ecuador. Entonces, eso implica que se le está dando y resaltando o realzando el rol del Banco Central como un gestor de política monetaria, utilizando dos herramientas, la una que es las tasas de interés y la otra que es las operaciones de mercado abierto, que son la manera en que el Banco Central aumenta o retira más dinero, ¿no?, de la economía a través de subastar estos títulos del Banco Central a los bancos, ya sea comprándoles cuando quiere retirar dinero o vendiéndoles, comprándoles cuando quiere inyectar liquidez y vendiéndoles cuando quiere retirar. Entonces, y esas funciones son peligrosas. ¿Por qué? Porque esas funciones tienen razón de ser cuando el Banco Central puede emitir dinero. Correcto. ¿No? Pero cuando no las puede emitir y estamos dolarizados, o sea, esas cosas no deberían ni siquiera mencionarse en la ley. Y el hecho de que se mencionen a mí me preocupa bastante, porque como es la estabilidad, como es la parte política de Ecuador, la economía política de Ecuador, un gobierno ahorita puede venir y decir, no, yo no voy a tocar el Banco Central. Pero puede venir otro y decir, hey, mire, tienen que manejar la política monetaria, quiero que bajen las tasas de interés, quiero que las suban, ¿no? Entonces va a haber presión, etcétera. Van a decir, tienen que inyectar liquidez, ¿no? Entonces pónganse a comprar los bonos del central para inyectar dinero. Y ahí uno se pregunta, a ver un momento, ¿pero cómo va a inyectar liquidez si no puede emitir? O sea, no puede emitir títulos del Banco Central, ¿no?, que es deuda del Banco Central, pero no puede emitir pasivos monetarios porque no puede imprimir. Bueno, entonces es una contradicción enorme que la ley prevea operaciones de mercado abierto. Y repito, creo que es un tema de que quienes la hicieron, como con el aval del Fondo Monetario, tienen esta visión de un banco central estándar y no de un banco central bajo dolarización. Bueno, Pedro, también otra función que se menciona en el proyecto de ley
es el tema de la administración cambiaria, ¿no? Lo cual también es un absurdo en dolarización. Pero todo lo que tú, Pedro, has referido hace un momentito y lo que yo estoy citando ahora, eso está en el Código Monetario original, el de 2014. O sea, no han cambiado. Y el efecto básico de ese código, ¿no? Es que asume... Que sí, bueno, en el Código del 2014 también se hablaba de redirigir el crédito, ¿no? Eso ya no se dice, eso lo hacía la Junta, pero se hablaba de redirigir el crédito a donde el gobierno crea necesario. Eso al menos ya no se habla, pero sí está preocupante que el Banco Central pueda... Perdón, lo que decía, que el Banco Central pueda hacer operaciones de mercado abierto y manejos de tasa de interés en un contexto dolarizado, era malo, sigue siendo malo porque se mantiene la ley. Y esas son las cosas que valía esta oportunidad, como por decir, el Banco Central a partir de ahora ya no va a intervenir en las tasas de interés, ni tampoco va a hacer operaciones de mercado abierto. En el sentido ese, quizás puede seguir emitiendo títulos para una especie de financiamiento de corto plazo del Banco Central, ¿ya? Pero no como objetivo de gestionar la liquidez. Eso es lo que me parece un sinsentido completo en un régimen dolarizado. Bueno, también hay una parte que dice que el Banco Central del Ecuador, o sea, está en la página 22. ¿Ya? El Banco Central del Ecuador puede contratar créditos para financiar la balanza de pagos o para poder financiar necesidades eventuales de liquidez. O sea, financiar balanza de pagos. Hay hasta un error, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cómo hablar de financiar balanza de pago? ¿Es tal cosa posible? No, si la balanza de pagos es una cuenta, ¿no? Una cuenta, y además, es una cuenta de paso que siempre está en equilibrio. El saldo de la balanza de pagos es siempre cero, ¿no? ¿Qué va a financiar? Entonces, y bueno, se puede referir quizás a los compromisos del gobierno ecuatoriano. Pero a continuación dice, ¿no? Necesidad de liquidez. ¿Quién necesita liquidez? O sea que va a seguir el gobierno metiendo la mano a través de ese artículo, ¿no? Sí, eso es lo que yo digo. O sea, deja toda esa parte, digamos, confusa que ya existía en el Código del 2014, la deja ahí, la deja ahí. Y eso, repito, eso es algo que de repente nos puede ser muy contraproducente para la viabilidad de largo plazo de la dolarización. Entonces, hay esas intervenciones que son peligrosas y siguen insistiendo en el tema de las tasas de interés. Lamentablemente en Ecuador, yo pienso que no solo los gestores de la política económica, pero también el mismo sector financiero, no ha sido capaz de interesarse al menos, de profundizar en la búsqueda de mecanismos para desregular por completo ese mercado de tasas de interés, porque la tasa de interés es un precio. Entonces, lo que pasa es que es uno de los precios más importantes y más, digamos, complejos en la economía en cuanto a que no es un precio de corto plazo, como cuando uno dice voy a comprar arroz, ¿no? Es un precio ahí en el momento, o inclusive un precio siempre de largo plazo, de ¿no? cuánto estoy dispuesto a tomar de riesgo para invertir, en el caso de la demanda de un préstamo, o cuánto yo quiero que me retribuyan porque voy a ahorrar una cantidad de dinero. Entonces, y voy a restringir mi consumo. Entonces, aquí lo que yo creo es que no se ha tratado de aperturar ese mercado, de darle dinamismo para que nos acostumbremos a que las tasas de interés sean dinámicas, ¿no? Que el mercado sea más dinámico. Una razón por la cual eso no ha sido dinámico es precisamente porque no hay integración financiera, ¿no? Correcto. Porque ellos pueden tener más experiencia con esto, entonces darle más dinamismo al mercado a través de eso, pero eso no se está promoviendo aquí. Bueno, ya vería yo algo más sobre eso, Pedro. Justamente la Asociación de Bancos Privados hace unos días, a través del tweet que leí, decía el director de esta institución, ¿no? Que para bajar las tasas de interés había que trabajar, ¿no? Algo así especificado con cuatro rubros. Un rubro, podemos poner ya, el costo de la captación de los fondos. Otro rubro, el costo del administrativo de los bancos. Otro costo, algo así por el que era un razonamiento, como cuando dice cómo se establece el precio del arroz. Vamos a sumar el precio del abono, el precio de la semilla, más las horas de tractor, más las horas de cosechador.
Así Nadie no se quebraría determina si se pone el precio. Claro. así no se determina el precio. Sí, eso es lo que yo digo, o sea, falta ahí experiencia, no digo de todos ese sector, pero quizás probablemente acostumbrarnos a que en Ecuador funcione como funciona, no para hablar ni siquiera de países desarrollados, pero en Perú funciona así, en Colombia funciona así, o sea, peor en Panamá. Entonces, así funcionan, o sea, y lo interesante es que las tasas de interés en Ecuador tienen techo, pero son más altas que en países como en Panamá o en Perú. Aquí son más altas. Claro. A pesar de que tienen techo, que es como para tratar de mantenerlas bajas, pero aquí son más altas. Y es porque el techo se vuelve una referencia para todos los agentes bancarios. Y entonces ellos dicen, súbete al techo, ya sea que sea un banco grande, con poco riesgo quizás, o menos riesgo, o un banco chiquito, todos se suben al techo. Claro. Y entonces allí ese es uno de los problemas. Miren que, por ejemplo, aquí a veces también yo he escuchado comentarios que dicen, lo que pasa es que en Ecuador las tasas de interés no pueden bajar por el riesgo país, ¿no? Y todo el mundo se queda callado cuando alguien dice eso. Y yo digo, a ver, un momento, o sea, tú lo que una persona está diciendo cuando hace esa declaración es que dice la tasa de interés, digamos, interna del Ecuador más el riesgo país hace que sea alto. Ok, aceptemos eso por un momento. Les recuerdo que, por ejemplo, en febrero, marzo del año pasado, acordémonos, el riesgo país del Ecuador subió 2.000 puntos más, etcétera. Se hizo bien grande por el tema del peligro de que entráramos en default. Durante ese tiempo, efectivamente, la tasa de interés de Ecuador no subió, probablemente debió haber subido. No subió, pero luego bajó. Una vez que se hizo la renegociación de la deuda, bajó y bajó, ¿no? Bajó más de 1.000 puntos, etcétera, de sopetón, y luego fue bajando más. Y en esa reducción, la tasa de interés tampoco bajó. Entonces, no es cierto que nuestra tasa de interés obedece al riesgo país, porque si obedeciera, aunque sea viéramos esa fluctuación de vez en cuando, al menos, o si no subiendo, sino cuando cae, aquí también cayera, pero no cae, no se mueve. Y es porque fija en esos niveles desde hace un montón de años y es que no hay dinamismo, suficiente dinamismo en el mercado financiero. Y eso solo me lleva a un punto, creo que lo mencionó Rodrigo, ahorita vale la pena recordarlo. Una de las razones quizás también de que no hay este dinamismo es que no solo en las leyes anteriores, pero en esta nueva ley que se está proponiendo para defender la dolarización, se coloca, lo que decía Rodrigo, se coloca las reservas bancarias, están obligados a colocarlas en el banco, en el Banco Central. Pero nuevamente, por ejemplo, en Panamá eso no es necesario. En otros países más bien un monitoreo. Y nuevamente esa es una función de un banco central estándar y no de un banco dolarizado. Entonces, una mejor manera que aseguraría al sector privado de que sus ahorros no sean utilizados a capricho de cualquier gobierno es que esas reservas o sea, sí debe haber quizás una regulación que diga el encaje legal debe ser 2 o 5% y se lo puede monitorear inclusive a través de la superintendencia de bancos, como en principio suele ser o debería ser. Entonces, pero más allá de eso, no tiene que haber obligación de que estén en la caja del Banco Central. Correcto. Y la razón cuando en Ecuador nos preocupamos de que el gobierno esté utilizando el Banco Central para financiarse es porque decimos, está utilizando las reservas y eso es lo que respalda la depósito. Entonces, y ahí está el peligro, ¿no? Entonces, efectivamente, una mejor propuesta hubiera sido, ok, va a seguir habiendo encaje legal, una regulación, que es la puesta a el Banco Central, o la super, con la super de bancos, etcétera, pero los depósitos de esas reservas se pueden quedar en cada uno de los bancos. Entonces, y el Banco Central simplemente monitorea conjunto con la super de bancos que se cumpla esa regulación. Y ya, pero, y entonces... inclusive podríamos estar nosotros en Ecuador más tranquilos de que si inclusive el Banco Central o el gobierno está haciendo malos manejos en el Banco Central, dicen, bueno, no, es que ahí no están las reservas, son cosas del sector público mismo. Entonces allí obviamente quizás habría que ver, porque si el Banco Central sigue siendo el agente financiero del gobierno que paga las deudas, tiene que tener aunque sea fondo para eso, ¿no? Pero un alivio que se le daría al sector financiero, al sector empresarial, es que no haya, inclusive internacional, es que las reservas
no estén ahí metidas en el Banco Central, ¿no? Y me parece a mí que se comete un error con ese tipo de insistir en que, ok, deben estar en el Banco Central. Carlos, algo que... Y por eso es que allí se necesitan los 4 balances. Si es que no hubiera, ya no se necesitara tanto eso. Pedro, si quisiera yo hacer una observación sobre el tema del riesgo país que hiciste hasta hace un momento. Bueno, al respecto, no, cuando hace unos días le preguntaron a uno de los principales candidatos, no, ¿cómo se hacía pues para bajar las tasas de interés y a incentivar que venga la banca extranjera? Y él respondió de la siguiente manera, dijo que no estaba pues prohibida la entrada de los bancos extranjeros, que existía el Citibank, que Produbanco era propiedad de un grupo nicaragüense, que el Banco Internacional era propiedad de un grupo español, así que la banca internacional estaba aquí. En realidad, la presencia de la banca internacional es casi nula aquí, ¿no? Esa sería la respuesta. Y la otra, y sobre la tasa de interés, que la tasa de interés pues está en función del riesgo país, ¿no? Que para bajar la tasa de interés tiene que bajar el riesgo país. Ese es un error. Justamente claro. hace un año aproximadamente, ya le pregunté a Manuel Heinz, ¿no? Para justamente que confirme lo que ya suponía. ¿Encuentras alguna relación entre el índice de riesgo país, ¿no? Y la tasa de interés que se aplica en el mercado local? Para nada, ninguna relación con esto. Dijo, pues, para muestra de un ejemplo, dice, en El Salvador, hace unos 2 años, esto lo dijo hace un año, hubo un default, se dejó de pagar una deuda externa, se entró en default y subió el riesgo país y para nada se afectaron las tasas internas. Aquí en Ecuador vemos 2 ejemplos más o menos recientes. El uno, cuando cuando hubo la moratoria en 2008-2009, ese default en 2008-2009, cuando Correa esquinó a unos tenedores de bonos, ¿no? Por unos 3.000 más millones y pagó y obligó a que acepten como 1.000 millones en pago. Y en ese momento se disparó por la tasa de riesgo país en Ecuador, ¿no? Y las tasas internas fueron igual. ¿No? Sí, y ejemplo reciente que hay una relación entre el riesgo país y las tasas de interés. No, y la tasa, pero también sí. Ajá, y el ejemplo reciente que menciono, antes de la reestructuración de la deuda de los bonos, ¿no? La tasa de riesgo país estaba en 3.800, casi 4.000, algo así, y bajó después a 1.100, 1.200. ¿Se afectaron, cambiaron las tasas internas? No. O sea, alguna relación, por supuesto, pero es una relación débil. Otro ejemplo, hace unos días, ¿no? La compañía argentina, la de Mercado Libre, ¿no? Hizo una emisión de bonos a 30 años, por ese plazo, por $1.200 millones. Y hubo ofertas de compra por 12.000 millones, por 10 veces más, ¿no? Al 2,5 o 3% de interés. O sea, una tasa de interés a la cual no tiene de ninguna manera acceso el Estado argentino. No tiene relación. O es muy débil, por último, ya. Sí, yo sí creo que, bueno, ese ejemplo de Mercado Libre hace referencia efectivamente a que es débil la relación que pueda haber, porque hay algo de relación, sí, ¿no? Pero al menos en mercados más dinámicos sí se podría ver eso, pero en mercados que no son dinámicos como el nuestro, porque la cuestión tiene que ver con la capacidad de pago del Estado ecuatoriano, de la deuda pública, tiene que ver con la calificación de la deuda pública, ¿no? Entonces tiene que ver cómo baja el riesgo, cuando baja el déficit o cuando comienza a producirse el superávit primario, porque la capacidad de pago está dada por la capacidad justamente de generar un superávit primario. Otro punto que contiene la ley es que refiere que se deben adaptar la legislación prudencial a las mejores prácticas internacionales, y en lo que refiere al sector bancario menciona los estándares de Basilea. Avanzar hacia estos estándares, Pedro, Rodrigo, ¿sería algo adecuado? ¿Qué nos pueden contar sobre este tema de la ley? Bueno, yo lo que puedo comentar sobre el Acuerdo de Basilea es que el Acuerdo de Basilea son reglas sobre las reglas ya existentes en un país, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver, o sea, que no significa que se requiere de una
legislación especial para adoptar las normas de Basilea. Eso simplemente se puede hacer la reforma a través de la superintendencia de bancos. Tiene que ver con las reglas de la supervisión bancaria. No, reglas de supervisión bancaria y tiene que ver con la calificación de riesgos. O sea, aún más, gran parte de las prácticas que ya se usan en el Ecuador corresponden a Basilea III, ¿no? Pero Basilea III nunca ha podido realmente hacer la finalidad que tenía esas normas, que era fortalecer, ¿no?, el sistema, fortalecer a los grandes bancos internacionales, ¿no?, fortalecer la capitalización. Y fortalecer la capitalización vía básicamente a través de la medición más eficiente de los riesgos. Ahora, esto no se ha logrado, porque desde que se comenzaron a adoptar estas normas a través del 1, 2 y 3, no han habido ya varias crisis financieras, ¿no? Así que no es que se ha logrado. Y tiene el grave defecto, el mismo defecto que tiene la planificación central. Esto es, no pueden haber reglas uniformes que se puedan aplicar a distintos medios, a distintos tipos de riesgos. No son tan diferentes los riesgos, ¿no? De que por eso mismo, cada vez que se ha sacado nueva versión de Basilea, han ido flexibilizando las normas. Siempre la puerta abierta para que en cada país, en cada región, ¿no?, se adopten medidas que realmente puedan ser aplicables, ¿no? Pero lo de Basilea no es esencial, ¿no?, para internacionalizar la banca. Es decir, se puede ir adoptando. Las Basilea también hay que verlas como un principio internacional. Pero realmente, por ejemplo, cuando dicen personas es que se requiere eso no es que se requiere de eso, ¿sí? Los bancos privados mismos los grandes bancos, van adoptando esas medidas de manera voluntaria. Y ya le digo, tiene que ver con reglas de supervisión bancaria sobre las ya existentes. Sí, pero no porque hay Sí, los bancos lo adoptan y luego los países simplemente reflejan eso en las leyes, pero es porque es digamos que ahorita está como una especie, no sé si decir moda internacional, de que de los bancos en los distintos regímenes países adoptan estas reglas de Basilea. Es en parte para contrarrestar temas también no solo de prevención de crisis financieras, pero también de ver que no haya lavado de dinero y ese otro tipo de cosas a nivel internacional. Entonces hay bancos internacionales que no quieren ir a un lugar donde no haya estas normas porque sienten que en cambio no están en las mismas condiciones, etc. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, en Panamá uno pensaría, Panamá ni necesita seguir Basilea, pero en Panamá la Superintendencia de Bancos de Panamá la ha adoptado en parte por la presión de los mismos bancos internacionales de Panamá. Así es. Ajá. O sea que, pero no es que eso en el camino se van adoptando. Además que en gran parte ya en Ecuador existen esos controles. Así es. Bueno, Pedro, si me permite, perdón, Pedro, tengo una consulta adicional en realidad. Nosotros en la primera parte del programa estábamos hablando, y si bien concuerdo tanto con usted como con Rodrigo, de que de alguna manera tanto instituciones, ya sean nacionales o internacionales, e incluso autoridades, no entienden el funcionamiento del Banco Central en un país dolarizado, es decir, no funciona de la misma manera. Recuerdo hace un par de meses durante la pandemia, incluso los asambleístas, es decir, la Asamblea Nacional exhortaba al Banco Central de alguna manera a que debía emitir o dar liquidez al sistema. Esto significa, y tomando en cuenta lo que ustedes dicen, de que no es un banco que puede imprimir dinero, estaban pidiendo un sinsentido, o por lo menos estaban pidiendo que el Banco Central del Ecuador, que solo es de reserva, tomara dinero que no le pertenece para empezar a darlo a otros. Mi pregunta es, y en realidad hace unos días yo recuerdo que se hizo una entrevista en un diario a Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador actualmente. Ella decía que el Banco Central podía hacer política monetaria técnica. Yo le pregunto a ¿usted ve en un país dolarizado como el nuestro la posibilidad de poder hacer esa política monetaria técnica? Y lo pregunto porque si un gerente de Banco Central cree eso, si los asambleístas, como ya dije anteriormente, también creen que el Banco Central puede intervenir de alguna manera, ¿esto realmente es así? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos tener política monetaria siendo un país dolarizado?
A ver, para que exista una política monetaria técnica, primero, antes de hablar de emisión monetaria, se tienen que dar ciertas condiciones. En los últimos 20, 25 años, a nivel de bancos centrales, los bancos centrales que se han desarrollado mejor en cuanto a qué, su desempeño ha sido mejor en cuanto a que han controlado lo que en economía llamamos la inflación o las expectativas de inflación, con niveles de inflación de un solo dígito. Entonces hay países como Perú, como Colombia, como Uruguay, como Chile, y ni se diga del mundo desarrollado, bancos centrales donde la inflación está en un solo dígito, a pesar de que ellos emiten su propio dinero. Ahora, uno de los mecanismos técnicos a través de los cuales se ha obtenido esto es lo que se llama el anclaje de las tasas de interés o de la tasa de interés. Los bancos centrales internacionalmente, cuando se manejan estas reglas de inflación, se llama, de que sean de un solo dígito, 2%, etcétera, lo hacen a través no del sistema de tasas de interés. Eso es primero lo que hay que entender. En Estados Unidos no es que el presidente de la Reserva Federal, ni en Perú, no es que se siente y dice, quiero que la tasa de interés de hipotecas esté a 5% o a 2%. No, ellos no hacen eso. Eso es lo primero que hay que entender. El Banco Central Europeo no es que dice las hipotecas en España o en Italia tienen que bajar y las baja, no. O sea, la primera cosa que tenemos que identificar es que ni siquiera en los países o en las regiones donde un banco central emite, ellos no controlan la tasa de interés del sector agrícola, del sector bananero, del sector industrial, de la construcción o del comercio. Entonces, cuando un funcionario público de aquí en Ecuador les dice algo así, lo primero que decirle, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que van a manejar las tasas de interés de algún sector económico? Para ver si realmente sabe de lo que está hablando. En segundo lugar, ahora, hay una tasa, obviamente, o tasa en la cual sí intervienen los bancos centrales, como la Reserva Federal, como cualquier otro banco que se maneja a través de tasas de metas de inflación. Y ese es la famosa tasa de préstamos interbancarios, ¿no? A través de las operaciones de mercado abierto. Entonces, cuando un banco central emite un papel, dice, pongo a subasta tanto, o voy a comprar tanto a tal tasa de interés, o a tal precio, y el precio fija implícitamente esa tasa de interés que en Estados Unidos le dicen la Fed Funds Rate, ¿no? La tasa de los fondos federales, de la Reserva Federal. Entonces, esa tasa es a través de los cuales en el mercado interbancario, que en esos países es bastante activo, ¿no? Compran, venden estos bonos, en la negociación de bonos del Banco Central, ¿no? Entonces, y esa es la tasa que el Banco Central trata de influenciar. Cuando decimos la Reserva Federal bajó su tasa de 0.5 a 0.25, es esa la tasa. No es la tasa de hipotecas, etcétera. Hay la idea que obviamente con una tasa interbancaria de estas más baja pueda influenciar a que los bancos entreguen más liquidez o menos liquidez, eso es cierto, pero el Banco Central no fija esas otras tasas. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que el manejo técnico de política monetaria en países donde hay bancos centrales que han sido responsables, independientes y todo lo demás, y que han alcanzado metas de inflación de un solo dígito, se lo hace a través de una de las tasas del sistema bancario, etcétera, del sistema financiero en general. No es que manejan todas las tasas. Entonces, pero para hacer eso, que es lo que decía hace un rato, para hacer eso necesitas que el Banco Central emita no solo papeles, bonos, sino que emita dinero contante y sonante. Entonces, por eso es un error haber mantenido las operaciones de mercado abierto en la ley, porque ese es el riesgo, si se dan cuenta, da la pauta para que la gerente del Banco Central diga, es que sí podemos manejarlo de manera técnica. Claro, si uno ve la ley, uno dice, ya, es cierto, tienen operación de mercado abierto, etcétera. Pero ni tanto así, porque, por ejemplo, la misma propuesta de ley no habla de metas de inflación. Entonces, no puedes tener un manejo técnico si es que no hay una responsabilidad de tener metas de inflación. Y el medio principal, que es el poder. Entonces, para mí es completamente sin sentido, sin un verdadero conocimiento, no solo de la teoría monetaria, sino de los hechos, de cómo se maneja la política monetaria en otros países que lo han hecho bien.
Bueno, esto del manejo técnico me recuerda al libro La desnacionalización del dinero de Hayek. Completamente. Hayek dice, explica la imposibilidad y la inconveniencia de ejercer una política monetaria. ¿Y por qué habla de la imposibilidad? A través del manejo técnico, justamente, ¿qué se trata? Determinar la cantidad óptima de circulante en una economía, determinar tasas de interés óptimas en una economía, ejercer una administración cambiaria, ¿no? Y entonces dice, ¿es esto posible? No es posible. No. Es decir, el tratar de, pongamos, administrar tasas de interés, no, eso es una imposibilidad porque los precios se establecen dentro del mercado, no fuera del mercado. Otra, en el tema de la administración cambiaria, los bancos centrales no tratan en lo posible de establecer tipos de cambios nominales aproximados a un tipo de cambio real, pero nunca aciertan, nunca van a acertar, porque el tipo de cambio real se determina en la calle, claro, se determina la gente, ¿no? Y la cantidad de dinero, ¿quién puede saber cuál es la cantidad de dinero en la economía? ¿No? Entonces, Hayek dice que simplemente es imposible y no es conveniente la política monetaria. Entonces, cuando hay que señalar con respecto a lo que dice Rodrigo, hay un tema importante de esto de los tipos de cambio. Yo solo quería apuntalar, perdón Rodrigo, el tema de que tú te recordarás, Rodrigo, que mientras hasta el año 2000 en Ecuador, en esa época, siempre se hizo política monetaria a través de el manejo de las tasas de interés, el tipo de cambio, la banda cambiaria, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, se desmontó con distintas pendientes. Entonces, en Ecuador existe experiencia, o si es que ya, porque también la pregunta es si es que esas personas pueden regresar, pero existió experiencia claro, manejando tipos de cambio, no manejando tasas de interés. Entonces también cuando la gerente del Banco Central ahorita dice lo podemos hacer de manera técnica, también lo primero que me interesa, pero un momento, pero usted que es joven, usted ni siquiera tiene la experiencia de haberlo manejado con tipos de cambio, peor con tasas de interés, porque el Banco Central de Ecuador desde 1927 a la fecha nunca ha hecho política monetaria a través de un anclaje de tasas de interés, entonces no hay experiencia. Entonces, eso también es ¿no? algo que para mí más bien refleja, como digo, desconocimiento de las personas que hablan de esta manera. Bueno, yo pienso que, pongamos, personas como Carlos o como Danilo no conocen que hasta cuando llegó Sixto Durán a la presidencia, ¿no? El Banco Central administraba varios tipos de cambio, ¿no? Y también el Banco Central administraba el comercio internacional. O sea, el Banco Central, pongamos, incautaba todas las divisas provenientes de las exportaciones y el Banco Central entregaba las divisas a los importadores a tipos de cambios diversos, porque había lista 1, lista 2, lista 1 artículos esenciales, lista 2 artículos suntuarios, ¿no? Y había los recargos de estabilización monetaria, ¿no? Que eran según lista 1, según lista 2, o sea, había tipos de cambios múltiples, ¿no? Según el tipo de mercadería que se importe. Y el Banco Central también prohibía o autorizaba las importaciones. Toda transacción tenía que ser autorizada por Banco Central del Ecuador. Y algo así como el 80% del personal del Banco Central del Ecuador estaba destinado hasta esa época, ¿no? a ejercer esta administración cambiaria, ¿no? Y también ejercer una administración del comercio internacional. Eso se desmontó con Sixto Durán Ballén. Por eso es que cuando se quiere hacer una evaluación de cuáles son los mejores gobiernos, pongamos, de Rolando Sacá, habría que hacer una evaluación en términos de esos gobiernos que pudieron introducir reformas que han representado un crecimiento económico a largo plazo. Y este es un gobierno importante, tal vez el más importante en este punto, como el de Maguad, por supuesto, porque se desmontó todo el control cambiario que ejercía el Banco Central y también el control que ejercía el Banco Central en el comercio internacional. Y también se hizo Ecuador miembro de la OMC. Y en ese momento, con ese miembro de la OMC, bajaron drásticamente todos los aranceles a las importaciones en Ecuador. Ecuador se integró mucho más al comercio internacional a partir de ese gobierno, ¿no? Entonces, pero del tema de cambiario, como bien lo explicas, Pedro, eso aquí en Ecuador ya hay experiencia en manejar de manera errónea, ¿no? Todo está... Porque cuando se administraban varios tipos de cambio, era gran negocio tener amigos en el Banco Central, pues.
Ahora, beneficiar los diferenciales cambiarios, claro. Ahora, resumiendo un poco lo que hemos conversado, como avances en esta ley tenemos que se restituyen los 4 balances del Banco Central del Ecuador. También se establece un directorio que en principio es independiente del Ejecutivo, y además se prohíbe que el Banco Central le pueda conceder créditos al gobierno. Pero también hemos conversado de estos puntos negativos que en realidad ya eran parte del Código Monetario y no han sido cambiados, como los controles sobre el sistema de tasas de interés, operaciones de mercado abierto que ha mencionado Pedro, ventanilla de redescuento, entre otros instrumentos de política monetaria. Ahora la decisión está en manos de la Asamblea. ¿Qué debe hacer la Asamblea? ¿Debería aprobar esta ley? ¿Debería rechazarla? ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? O sea, sí, pero deben aprobarlo, ¿no? Mi consejo es que cambien esos artículos de operaciones de mercado abierto y tasas de interés y probablemente aprobar el resto. Pero Pedro, ¿no te parece que por la coyuntura política que la aprueben rápidamente? Para que cuando llegue el nuevo gobierno, por lo menos ya no pueda disponer de los fondos inmediatamente del central. Sí. Hasta que la aprueben rápido. Tienen un mes, ¿no? Entonces, si no sé, yo pensaría que en el peor de los casos deberían aprobarla como tal está, pero... Yo digo, a mí no, en fin, no me llena, pero... pero sí se la puede mejorar a veces, ¿no? O sea, desde luego. ¿Ustedes creen, Rodrigo, Pedro, que exista esa voluntad política en realidad? Como se mencionó en un momento, muchas instituciones, muchas autoridades parecen ni siquiera entender cómo funciona ese Banco Central en dolarización. Al no entender eso, al no entender cómo funciona la política monetaria en un país, ¿creen ustedes que exista esa voluntad política para realmente querer hacerlo? ¿Cuál es su opinión, su visión de eso? ¿Y cree que al implementarse realmente habría un cambio? Ustedes han dicho que es una medida parche, que es una ley parche, pero ¿creen que de alguna manera, Rodrigo, dice que sí, que deberían aprobarlo antes del próximo gobierno, pero ¿creen tal vez que sería relevante el hecho de que esta ley llegue o que se implemente? Sí puede maniatar maniatar al próximo gobierno, sea quien sea, cuando intente financiarse a través del Banco Central. En ese sentido, ahora, si es que hay o no voluntad política, ahorita yo no estoy seguro de que los legisladores quieran como aprobar eso, no estoy seguro, va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Ahora, sin embargo, como es la legislación aquí en Ecuador, como es una ley de económico urgente, tienen 30 días, ya están corriendo ese plazo, y si es que yo recuerdo bien, ustedes me pueden corregir, aún si la Asamblea no se pronuncia, creo que entra por el Ministerio de la Ley. ¿Es así o no es así? ¿No? Ya entraría por el Ministerio de la Ley. Así es. Entonces ya está, o sea, en el peor de los casos el próximo gobierno va a estar maniatado para financiarse a través del Banco Central, y eso es un paso importante. Entonces, y comenzaron a publicar los 4 balances. Y comenzar a publicar los balances, exactamente. Y bueno, otra pregunta, Pedro y Rodrigo, ambos son miembros del Foro Libertad y Prosperidad, iniciativa que lleva adelante el Instituto Ecuatoriano de Economía Política con el apoyo de organizaciones como Atlas Network y la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. Dentro de las propuestas se tiene la de internacionalizar el sistema financiero. Esta ley contiene artículos que puedan llevarnos a ser más atractivos para la banca internacional, o considerando la composición de la Asamblea, ¿qué leyes creen que podría ser, o reformas podrían ser posibles de implementar para procurar de alguna manera internacional el sistema financiero de Ecuador? Bueno, yo pienso que nos lleve mucha integración financiera. Ahí es donde falla la ley. Bueno, para mí esta ley, por supuesto, es totalmente insuficiente como para llegar a internacionalizar el sistema financiero. Simplemente es un poco mejor de lo que tenemos ya, pero realmente estamos muy lejos. Lo que propone justamente el foro, ¿no?, es tener una legislación similar a como tienen los grandes centros internacionales. Entonces tenemos que compararlos a Panamá, a Singapur, a Hong Kong, ¿no? Y un marco también, y una presión fiscal similar al centro financiero internacional con el cual queramos compararlos. Si queremos compararlos con Panamá, o con Hong Kong, o con Singapur, ¿no? Entonces, estas son las 2 grandes reformas necesarias para internacionalizar el sistema financiero. O sea, lo que están haciendo en este momento es
es un mero parche, ¿no? Yo digo que es inconveniente, no, es algo mejor de lo que ya tenemos, pero muy poco lo que se mejora. Entonces podríamos... Pero por ese poco debe ser aprobada. Claro, entonces esa sería la conclusión. La ley debe ser aprobada y en todo caso se pueden mejorar algunos puntos como los que Pedro ha mencionado, sobre todo que refieren a la capacidad del Banco Central de implementar política monetaria. Exacto, sí, eso probablemente el próximo gobierno le va a tocar y ojalá que se pongan a trabajar en este punto porque sí es importante para la dolarización. Y ahora, considerando la composición de la Asamblea que por el momento conocemos que va a, este nuevo periodo presidencial, que en su mayoría son partidos de una tendencia de izquierda, populista de izquierda o centro izquierda, ¿creen políticamente viable que se puedan implementar realmente estas reformas que desde el foro se proponen, que tienen la intención de poder hacer del mercado financiero de Ecuador un sistema más atractivo para el arribo de banca internacional? ¿Creen que dentro de los próximos 4 años estas reformas tengan viabilidad? Danilo, yo pienso que la reforma propuesta por el foro, la más fácil o la menos difícil de implementar es la internacionalización del sistema financiero, porque tendría menor oposición. ¿Quiénes se opondrían a esta ley? Algunos banqueros, ¿no? y funcionarios del Banco Central. Nadie más, porque la gente en general va a estar a favor. No, ¿por qué va a estar la gente a favor? Porque la idea de vender es que justamente este va a representar intereses más bajos para todos, ¿no? Y más recursos prestables, más recursos de crédito para todos, ¿no? Entonces, esta es la reforma, y esta estará de acuerdo Pedro, ¿no? La más posible, la menos difícil de implementar sería esta. Bueno, yo creo que eso depende de quién va a ser presidente, ¿no? Porque sí, pero, claro. El presidente Arauz, lamentablemente no creo que esté dentro de sus planes promover la internacionalización. Todo lo contrario. Financiera, pero probablemente si es la otra parte, pensaría yo, ¿no? La coalición alrededor de Lasso, aún con aliados de izquierda, creo que probablemente sí la propondrían. Y hasta podría ser una ventaja en la que no Lasso podría decir, miren, yo traigo más competencia en la banca, no menos. Entonces, yo pensaría que depende realmente, más allá de la misma composición de la Asamblea, depende de quién gane como presidente. Eso allí. Bueno, muy bien. Nos estamos acercando a la parte final del programa. Les quiero agradecer Pedro, Rodrigo, Carlos, por habernos acompañado. También agradecerle a Radio Morena por el espacio. Amigos, nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal a las 9 de la mañana. Gracias nuevamente, Pedro, Rodrigo, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Pasen bien.